¿Quién mató a Juan Asensio? Pues es una pregunta más que una... O sea, es una respuesta difícil de poder decir ahora. ¿Quién mató a Juan Asensio? Es una incógnita que mucha gente de Almería se lo pregunta. No lo sabemos. Juan Asensio, como era el jefe del capo de una mafia tipo Nápoles, pues igual que tenía gente allegada que morían por él, había gente que quería su muerte. Alguien lo mató. Yo tengo una teoría sobre quién asesinó a mi padre Juan Asensio Rodríguez. Yo, el 9 de junio de 2020, entregué un informe a la Fiscalía que remitió, algo tuvo que ver, remitió al juzgado de instrucción número 4 y ahí está. El empresario de los cines, el asesino convicto, el dueño de la noche en la Almería de los años 80 y 90 acumuló enemigos en muchas partes. En 2004, Juan Asensio terminó su vida atravesado por 2 disparos en el ascensor de su casa. ¿Quién fue el autor? Hay muchas hipótesis, pero ninguna respuesta. Mi padre empezó de menos cero, porque empezó con unas deudas terribles que le dejó su padre. Su padre, el pobre, pues pasó del esparto a la industria cinematográfica, no le fue bien. En los años 60, que coincidió con el boom de una España que estaba empobrecida, pues fue cuando mi padre pudo realizar el que el cine monumental y varias terrazas de verano, aparte de pagar todas las deudas que le dejó mi abuelo, pues pudo empezar a ir hacia arriba. Bueno, es verdad que se hizo un nombre importante dentro de las salas de cine de Almería, porque prácticamente todas las que existían en la ciudad eran de su propiedad. Las que no eran, curiosamente, algunas salían ardiendo. Juan Asensio era el capo tipo mafia siciliana, pero que él quería ejecutar las venganzas y las órdenes. Era el que todo el mundo tenía que hacerle reverencia, hacía favores también. Juan Asensio era un empresario de Almería que tenía, bueno, pues influencia en toda la sociedad civil y en toda la sociedad almeriense y en toda la provincia. Más que creía ser pues el que dominaba o podía dominar, o el que no había nada en Almería que no pasara por sus manos. Si tenía influencia, hay que tener en cuenta que mi padre era un hombre que tenía muchas salas de cine. Le pedían en multitud de ocasiones las salas de cine, el Teatro Cervantes, el Cine Imperial, se lo pedían para dar mítines. Entonces, claro, había una cierta amistad con ciertos políticos. Juan Asensio se casa con una chica jovencísima, Ángeles, de 16 años, que tiene su primer hijo a los pocos meses. Las infidelidades constantes de él provocan desencuentros, peleas y separaciones temporales, mientras Juan hace crecer sus negocios en Almería. En el matrimonio de mi padre y de mi madre, dos eran muy temperamentales. Pero hay un tema que yo quisiera dejar muy claro. Que me perdonen los seguidores de mi padre, que lo hay muchísimo en Almería, pero mi padre era una persona que tenía una debilidad. O sea, era muy infiel con mi madre. Y claro, una mujer, pues no puede, el marido no puede pretender que una mujer esté callada en su casa sabiendo que el marido está haciendo lo que no debe de hacer fuera del matrimonio. Estábamos terminando la edición del día siguiente y supimos que en la calle Virgen de Lourdes de Almería, una calle que es céntrica, que está justo al lado de uno de los cines propiedad de Juan, había una señora a la cual habían disparado y estaba tirada en el suelo. Y todo el mundo decía que era la mujer de Juan. Han matado a la mujer de Juan, han matado a la mujer de Juan. Horas más tarde, el marido de la señora tiroteada fue detenido en uno de los cines de su propiedad,
Nosotros tuvimos en la puerta y fotografiamos el momento en el que salía detenido, con un aire chulesco, con un aire prepotente. Con respecto al asesinato de mi madre, ocurrido el 1 de marzo de 1985, cuando yo tengo conocimiento de lo que había ocurrido, pues claro, yo y la policía, no yo solo. Yo pensé que había sido mi padre, dadas las circunstancias que había. Aquí solamente hay una verdad. Mi madre fue asesinada y mi padre fue el principal sospechoso del asesinato. Y la justicia dijo claramente que no había nada que inculpara a mi padre. ¿Qué ocurrió? Pues que ninguno de esos testigos, cuando llegó el momento de declarar, quisieron, pudieron o les dejaron. Nunca se sabrá. Antonio Asensio nos fue a la Crónica y empezó a contarnos quién era su padre. Porque claro, la gente sabía que era el de los cines, pero a nivel popular no sabía que era el que manejaba delincuentes, compraba droga, manejaba prostitutas, en fin, todo lo bajo fondo lo manejaba en exclusiva. Acusó directamente a su padre de ser el autor de la muerte de su madre. En concreto fue algo así como: este crimen tiene el sello de mi padre, que fue uno de los titulares que se pusieron en la edición del día siguiente. Es verdad que la primera portada que se escribe, le digo yo a Joaquín Abad, este crimen tiene el sello de mi padre. Yo no sabía que Joaquín Abad, a principios de 1981, vino con la premisa de ir a por Juan Asensio, sin haber abierto todavía la Crónica. Nosotros en la Crónica teníamos la misión de poner nervioso a Juan Asensio para que metiera la pata. Fue lo que la Guardia Civil nos pedía. Dice, tenéis que seguir y tenéis que sacar todo lo que sea, porque mientras Juan Asensio se sienta nervioso, mete la pata, lo vamos a pillar. Es la primera de las cientos de portadas que la Crónica dedicará a Juan Asensio. Acaba de nacer una enemistad trufada de disparos, bombas y amenazas. Un duelo en la tierra del spaghetti western. A la Crónica le prendieron fuego en el 85, ardió la rotativa. Tardamos un año y pico en repararla. Un empleado antiguo de Juan Asensio nos contó que había sido él. No tiene por qué ser Juan Asensio Rodríguez el del incendio de la rotativa, porque es que el inculpar a Juan Asensio Rodríguez de todo lo que ocurría en Almería se convirtió en un deporte. Y a los pocos días de yo aparecer en la cabecera como director en funciones del diario La Crónica, pues me volaron el coche. Un 205, un rojo, precioso, recién comprado, voló por los aires y aparcamos el coche en la calle Relámpago. Curioso nombre. No llevábamos un minuto en el bar cuando vimos una explosión tremenda. Cristales rotos, gente gritando. Me tirotearon en el 89. Me salvé de milagro. La verdad es que no sé cómo salí. Luego tuve otro tiroteo frente de la Cruz Roja, también, que me pegaron otros tiros al coche. No me dio. Luego en la puerta de la casa de mi madre encendieron un 600 con un depósito lleno de gasolina, o sea, con barriles. Y en la puerta de la Crónica también, a la vez. Entonces, bueno, pues sí, me dice, los bomberos fueron y pudieron apagarlo. El de mi madre lo apagó mi madre, con una manguera, vamos. Juan decía que contra ella no tenía nada, que a pesar de que le había puesto un coche bomba en la puerta de la casa, decía que contra ella, que aquí, con quien iba, contra quien iba era con su hijo, contra mí. Bueno, tuve suerte. Y me fui ayer de la puerta a la Crónica porque llegó la madre llorando. Y yo tenía una madre, se murió. Y soy humana. La madre llorando, hijo mío. Dijo, bueno, eso no lo ponen en el periódico. Eso no lo publica. El hijo de puta, que es un hijo de puta. Su madre es muy buena. Lo demostró ayer. La pobre con los pelos así, tirada. Decir usted de mí, señora, tengo mucho miedo. ¿Pero qué pasa? Que no pasa nada, que le han pegado fuego a mi casa. Digo, ¿usted cree que soy yo el que le ha pegado fuego a su gato? Yo le pego fuego a su hijo. Nosotros podríamos tener el miedo
a que nos incendiaran, como lo hizo, a que nos quemaran el coche, como lo hizo, a que explotaran nuestro vehículo, como hizo con el mío, a que asustaran a tu madre, a tu familia, a tus padres, a tu hijo. Pero no tenía la capacidad de saber qué iba a salir al día siguiente en el periódico. Eso es muy importante. La libertad de expresión nos salvó. Así de claro. En el fragor de esa guerra entre Juan Asensio y la Crónica aparece un personaje clave en esta historia y también en el mundo judicial de España. En esta historia aparece Baltasar Garzón. La confrontación de Juan Asensio con su propia familia y con el periódico que le plantó cara se ha convertido en una lucha sin cuartel, pero los momentos más tensos están aún por llegar. Asensio se presentó un día en el despacho, estando Garzón de guardia, y decía que me detuvieran a mí, que yo le estaba preparando un atentado en Motril. ¿Motril? Le dice. Sí, Motril. Pues vaya usted a Motril y denúnciele allí. Juan cogió de la pechuga a este, lo estampó contra la columna y le dijo que le iba a matar. Juan Asensio se cansó de las preguntas del juez y se levantó y lo cogió así del cuello, de la pechera, así lo cogió porque eso era una cosa típica en él, ¿no? Mostrar su poderío físico y su altanería, y entonces, bueno, pues lo levantó de la silla y entonces el juez quiso proceder a su detención para imputarle el delito de desacato, y entonces parece ser que el secretario o secretaria que estaba presenciando la declaración, pues cuando le dijo que hiciera constar lo que había visto, pues dijo que no había visto nada. Juan Asensio le hizo ver al juez: ¿te das cuenta? Aquí no tienes nada que hacer. Se largó del juzgado y se fue a su casa llorando y le decía a la mujer que lo iban a matar. Y Baltasar Garzón pues no quiere hacer su trabajo o no le hace caso. Y entonces claro que hay un desencuentro. Pero no va más allá del desencuentro. Baltasar Garzón no se fue de Almería porque estuviera amenazado por mi padre. Eso es totalmente falso. Asensio achaca los odios y enemistades al hecho de haberse enriquecido desde un origen humilde y niega siempre su relación con el tráfico de drogas. Me está enfrentando con los italianos. Que los temas y la prensa me está enfrentando con italianos, con los mafiosos. Si yo de droga no sé nada. Si hay una persona que me demuestra a mí que yo trafico con la droga, lo juro y lo perjuro y lo firmo. Me entrego todo lo que tengo. Negocios, pues los negocios que tenía fundamentalmente, bueno, pues los cines, y luego, bueno, pues tenía relación con los clubes de alterne, tenía sospecha, indicio de que podía estar relacionado con tema de algo de tráfico de droga, todo lo que era la delincuencia y demás, pues Juan Asensio siempre aparecía como alguien que estaba cerca o tenía conocimiento. El principal garante de que mi padre no tiene nada que ver con el tema del narcotráfico es precisamente el juez Baltasar Garzón. El 13 de noviembre de 1992, estaban con perros policías oliendo todo porque estaban buscando droga, que no había nada, que es una invención, es un bulo. Garzón decía que tenía una espinita en Almería. En 1985 llega a Almería Giuseppe D'Amico, un capo italiano que pretende sumarse a los negocios con la droga y la prostitución. Otro gallito en el corral. D'Amico pasa que pertenecía a una organización napolitana que manejaba coca. Y entonces empezó a introducir la coca en Almería. ¿Qué ocurría? Que en Almería lo que se había era mucho tráfico de hachís y de marihuana y tal. ¿Y quién controlaba eso? Juan. Entonces se tuvo que poner de acuerdo con Juan, se asoció con él, para, a través de la organización de Juan, distribuir también la cocaína.
una discusión y parece ser que bueno, pues Juan Asensio pues, quería que mataran a Giuseppe D'Amico y se libró por bien poco. Luego parece ser que también Giuseppe D'Amico, pues bueno, ahí a raíz de su detención ya luego fue extraditado, luego volvió otra vez y bueno, pues siempre planea de que eran dos gallos en un mismo corral, ¿no? Asensio se libra por poco y gana esa batalla a la camorra italiana, pero pronto tendrá un nuevo encontronazo con la muerte. Cuando llego destinado a la comandancia de la Guardia Civil de Almería, en marzo del 92, pues al poco tiempo me encuentro donde tengo que participar como jefe del equipo y como instructor de las diligencias con uno de los casos que marcaría la etapa de Juan Asensio. Christian Paulin era un belga que había estado en el ejército, era especialista en explosivos. Juan le pone un local de los que él tiene de prostitutas, lo pone su nombre y a cambio le pide que haga explosivos para lo que necesite. Pues estaba a punto de ser embargado. Entonces, Milagros, que era la mujer de Christian Paulin, va a pedir ayuda pues, al hombre más famoso que había en Almería. Habla con mi padre: Juan, por favor, ayúdame. Hay una deuda de 17 millones de pesetas. Y Juan, después de hablar mucho, dice, bueno, que dice que sí. Se citan el 30 de abril del 92 en el famoso Club 21 de Níjar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que iban a darle muerte a mi padre, lo iban a asesinar y lo iban a dejar no sé dónde. Christian Paulin dice textualmente: Juan, si quieres guerra la vas a tener. Y entonces hace así un amago de meterse en su coche, Christian Paulin, y entonces mi padre, pues, dispara. Sobre la 1 a las 2 de la madrugada de ese día 30 de abril, cuando, bueno, pues yo estaba descansando, cuando llegamos allí, pues una media hora más tarde, pues encontramos que, bueno, pues allí está el cuerpo sin vida de Christian Paulin. Mi padre dijo que no lo había matado, que le disparó y se quedó allí herido. Claro, la culpa la tiene él por haberse ido y no haberse esperado a llamar a una ambulancia y decir, pues ha habido aquí una refriega, otro gallo no hubiera cantado. Bueno. La Guardia Civil encontró en la casa de Paulin, detrás del espejo, encontró una carta manuscrita por el propio Paulin, Christian Paulin, dirigida al juez Baltasar Garzón. Y en esa carta relataba lo que él había hecho de explosivos y de actos delictivos para Juan Asensio y lo que habían hecho otros de la banda de Juan. El operativo para detener a Juan Asensio, bueno, pues se preparó minuciosamente horas antes. Como era habitual, pues puso el grito en el cielo, empezó a resistirse y demás, qué pasa y demás. En el cacheo se le encontró un revólver que llevaba con la numeración limada. Cuando tenía que pasar Juan Asensio a disposición judicial para prestar declaración ante la autoridad judicial, pues se tomó una decisión pues nada habitual y la primera vez que se había visto en mi vida profesional. Cuando tenía que pasar Juan Asensio a disposición judicial para prestar declaración ante la autoridad judicial, pues se tomó una decisión pues nada habitual y la primera vez que se había visto en mi vida profesional. Se decidió por parte de la autoridad judicial, todos los juzgados implicados, pues trasladarlos a la comandancia de la Guardia Civil y allí en diferentes dependencias pues que se constituyeran los juzgados para poder tomarle declaración a Juan Asensio. Habían indicios de que podía o ser objeto de que fueran pues integrantes de sus afines o de su banda, pues a liberarlo, a cometer algún hecho delictivo.
El asesinato de Paulín termina con Juan Asensio en la cárcel, primero porque se demostró que él fue el autor de los disparos que acabaron con la vida de esta persona, y fundamentalmente porque ocurrió en la provincia de Almería, donde la Guardia Civil realizaba las investigaciones. Sobre el caso de Asensio, recuerdo que hubo una cierta polémica científica sobre si había una base psiquiátrica que explicase su abigarrada conducta, ¿no? Que fundamentalmente obedecía al perfil del sicario y de la mafia, ¿no? Se llegó a hablar de la posibilidad de un trastorno explosivo intermitente, que en mi opinión es un cuadro que se da muy poco y prácticamente casi inexistente, y que obedece a que hay personas que de forma desadaptativa pueden tener dificultad para contener sus impulsos. Pero también se habló de que podía tener un problema de personalidad. Yo concluiría que posiblemente sus víctimas, la ciudadanía de Almería y los que lo conocieron, digamos, redondearían la explicación de este caso con expresiones mucho más castizas, que posiblemente apelasen a su Santa Madre y demás, y no a un cuadro psiquiátrico en sí. Siento que voy a reventar de un momento a otro. Lo ha dicho esta mañana el juez, que hago responsable al juez, al fiscal y a toda la plantilla de esa casa de lo que pueda ocurrir. Cuando Juan sale de la cárcel, la Almería que existía cuando entró era otra Almería. Había evolucionado mucho en todo. Había cadenas de cine en las galerías comerciales y en los centros comerciales. Era otra ciudad. También es verdad que era otra ciudad con presencia de grupos mafiosos extranjeros. Había un conglomerado social, tanto para lo bueno como para lo malo, totalmente distinto a la Almería de cuando entró en la cárcel. Y se encontró con esa Almería que al final le costó la vida. El intento del asesinato del alcalde entonces de Roquetas, Emeterio Romera, por parte de un integrante de la banda de Juan Asensio, pues parece ser que vino motivado porque Juan Asensio pues quería que se le diera autorización a unos terrenos, compraron una ballesta, una flecha, le pusieron veneno y desde una distancia más o menos que entendían que podían alcanzarle, pues le dispararon al alcalde, con la buena suerte que parece que el viento que hacía, que es algo típico e innato en Almería, pues la chaqueta, en fin, solamente le rozó, ¿no? Yo no tengo pruebas de que hubiese connivencia entre la Policía Nacional y Juan Asensio. Lo que sí te puedo decir es que en esos meses, en esos años de constante acoso a periodistas y al periódico, nosotros nos sentíamos muchísimo más seguros cuando intervenía la Guardia Civil. Cuando él salió de la prisión, había perdido poder, ya se vio que Juan Asensio era vulnerable. La secuencia de la madrugada en la que Juan Asensio murió comienza en el Paseo de Almería, a la salida del Teatro Cervantes. En ese momento sale con la recaudación de los cines, se sube a su vehículo de gran cilindrada y gran tamaño y va a ingresar el dinero en un cajero. Hasta que llega a la puerta de su casa, se baja rapidísimamente del vehículo, se mete en el portal y en el portal, cuando estaba justo en el ascensor, es abordado por alguien que le dispara y lo mata. Estaba predestinado a él. Nadie se sorprendió. En el círculo periodístico nuestro nadie se sorprendió. Giuseppe D'Amico murió después de ser salvajemente torturado, tiroteado, y el autor o autores de ese hecho nunca se han conocido. Otro hecho doloroso más de la provincia de Almería que queda impune. Las muertes de Juan Asensio y de Giuseppe D'Amico podríamos decir que cierran un ciclo tenebroso en la ciudad de Almería. ¿Quién mató a Juan Asensio? Cualquiera de los círculos con los que él
había provocado una gran enemistad hasta el punto de que él quería pues matar y lógicamente algún día le tocaría a él. Como decía la famosa periodista de sucesos Margarita Landi, cuando hay un crimen y nadie es responsable, habría que preguntarse ¿a quién beneficia ese crimen? Yo entiendo, después de mi investigación, que el asesinato de mi padre y el asesinato de Giuseppe D'Amico están conectados por la misma persona. Si algún fiscal me quisiera preguntar, yo le daría con pelos y señales y con nombres para que pudiera investigar. Yo creo que lo mató alguien de su entorno y relacionado con él y con su familia.